Microscopía y biología del envejecimiento. Informe realizado por Natalia Osorio, Luisa Cifuentes y Eileen Játiva. La microscopía, como herramienta fundamental en la biología celular, permite la visualización detallada de estructuras y procesos celulares, revelando alteraciones morfológicas y funcionales asociadas al envejecimiento. A través de técnicas avanzadas, los investigadores pueden observar cambios como el daño en el ADN, la disfunción mitocondrial y la senescencia, elementos clave para el proceso de envejecimiento. Esta capacidad de observación detallada es crucial para comprender las enfermedades relacionadas con la edad y para el desarrollo de terapias que puedan retrasar o prevenir el envejecimiento celular. Objetivos: conocer el funcionamiento y la importancia del microscopio como instrumento de observación científica. Reconocer los materiales necesarios para la observación adecuada de las dos estructuras celulares presentadas. Observar las estructuras celulares sanguíneas y epiteliales de la mucosa bucal por medio del microscopio. Descubrir las diferentes formas, tamaños y funciones de las estructuras celulares. Y relacionar el envejecimiento biológico con los hallazgos encontrados en la exploración. El microscopio está conformado por 2 oculares, un revólver, 4 objetivos, una platina, el diafragma, la fuente de luz, el brazo, el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. Los materiales utilizados fueron el microscopio, el portaobjetos, el cubreobjetos, azul de metilo, tinción Wright, hisopos estériles, lancetas estériles, alcohol al 70%, pipetas Pasteur, guantes y batas de laboratorio. Para nuestra observación utilizamos estos 2 tipos de aumento. Se debe instalar de esta manera el portaobjetos con la muestra en la platina del microscopio. Y asimismo de esta manera se le da el enfoque y distancia a la muestra por examinar. El análisis de células sanguíneas nos permite evaluar la morfología y la cantidad de las células sanguíneas, ayudando a detectar posibles alteraciones hematológicas. En este informe presentamos los hallazgos observados en la muestra analizada bajo el microscopio. Los materiales que utilizamos fueron microscopios, portaobjetos y cubreobjetos, tinción Wright, lancetas estériles, alcohol al 70%, pipetas Pasteur, guantes y batas de laboratorio. Para el procedimiento, en la obtención y tinción de células sanguíneas, se limpia el dedo con alcohol al 70%, se punciona con una lanceta al dedo y se coloca una gota de sangre sobre un portaobjetos, se realiza un extendido de sangre con otra laminilla, se deja secar al aire y luego se agrega tinción Wright y se deja actuar por 3 minutos. Posterior a esto se enjuaga suavemente con agua destilada y lo secamos. Luego ponemos la muestra en el microscopio y observamos con aumento 10x y 40x, es decir, se observa 10 veces más cerca y 40 veces más cerca el tamaño de las células. En los resultados de la muestra se pudo observar glóbulos rojos, eritrocitos, se observan como estructuras redondas y sin núcleo, distribuidas de manera uniforme. Son las más abundantes en la muestra y aparecen teñidas de un color pálido en el centro, con un borde más oscuro. Glóbulos blancos, leucocitos. Se pueden ver algunas células más grandes y con núcleo, lo que sugiere la presencia de leucocitos. Esto incluye linfocitos, neutrófilos o monocitos, dependiendo de la forma y tamaño del núcleo. Plaquetas, trombocitos. Se ven como pequeñas estructuras redondeadas dispersas en la muestra. Son más pequeñas que los glóbulos rojos y no tienen núcleo. En la comparación de la morfología celular con cambios asociados al envejecimiento, encontramos alteraciones nucleares. Los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos, en el envejecimiento, los núcleos de los neutrófilos pueden mostrar hiposegmentación, es decir, menos lóbulos, o hipersegmentación, más de 5 lóbulos, lo que indica alteraciones en la función inmunológica. También se puede observar un aumento de células con núcleos picnóticos, es decir, núcleos más densos y oscuros debido a la compactación de la ADN. También podemos observar cambios en la cromatina.
La heterocromatina, es decir, el ADN compactado, aumenta en leucocitos envejecidos, haciendo que el núcleo se vea más denso y oscuro. En algunos linfocitos, la cromatina puede presentar fragmentación, reflejando una reducción en la actividad celular. El ADN en leucocitos también muestra daño oxidativo, lo que puede contribuir a una menor capacidad de respuesta inmune. En las variaciones en el tamaño celular, los eritrocitos, los glóbulos rojos, pueden volverse más microcíticos, más pequeños, o macrocíticos, más grandes, debido a deficiencias nutricionales o alteraciones en la maduración celular. También se puede reducir su flexibilidad, lo que dificulta su paso por los capilares. En los leucocitos, en el envejecimiento, algunos tipos pueden volverse más grandes y con citoplasma más vacuolado, indicando procesos de autofagia o estrés celular. En otros cambios asociados podemos ver el aumento de células senescentes, que son leucocitos disfuncionales que ya no se dividen, pero permanecen en el torrente sanguíneo. Vemos disminución en el número de células madre hematopoyéticas, lo que afecta la producción de nuevas células sanguíneas y puede llevar a una menor capacidad de regeneración. En algunos casos hay una mayor presencia de inclusiones citoplasmáticas, es decir, depósitos anormales en el citoplasma en las células envejecidas. En la relación entre los resultados observados en las células sanguíneas y procesos biológicos como senescencia celular y estrés oxidativo, encontramos que la senescencia celular es un estado en que las células pierden la capacidad de dividirse y funcionar correctamente, pero permanecen activas en el cuerpo, secretando factores inflamatorios. En las células sanguíneas, esto se refleja en varios cambios morfológicos. En eritrocitos envejecidos, estos se vuelven más rígidos y menos flexibles, lo que dificulta su circulación por los capilares. También aumenta la presencia de cuerpos de Haynes y Howell-Jolly, que indica el daño en la membrana celular. Hay alteraciones en el tamaño, microcitosis o macrocitosis, lo que puede afectar su capacidad de transportar el oxígeno. En leucocitos envejecidos, los neutrófilos y presegmentados con los lóbulos nucleares reflejan un desgaste funcional. En linfocitos con núcleos más condensados y cromatina compacta, lo que sugiere una menor capacidad de activación inmunológica. Presencia de vacuolas citoplasmáticas, lo que indica autofagia o intentos fallidos de degradar material celular dañado. También hay estrés oxidativo. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un equilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad del cuerpo para eliminarlas. Esto genera daño celular, afectando estructuras claves como el ADN, proteínas y membranas. En el efecto en eritrocitos, el daño oxidativo provoca peroxidación lipídica en la membrana, lo que hace más frágil y facilita la destrucción prematura de los glóbulos rojos. Hemólisis. Se pueden observar alteraciones en la forma como eritrocitos con membranas irregulares o deformadas. Y la acumulación de productos de desecho como la lipofusina, un pigmento relacionado con el envejecimiento celular. El efecto en leucocitos en el daño oxidativo puede afectar la cromatina nuclear, generando núcleos más condensados o fragmentados. Se disminuye la capacidad de los neutrófilos para realizar fagocitosis, lo que reduce la respuesta inmune. Se observa un aumento de células con inclusiones citoplasmáticas indicativo de daño acumulado. En la importancia del uso de tinciones en microscopía encontramos: el uso de tinciones en microscopía es fundamental para mejorar la observación y análisis de estructuras celulares y tisulares. Sin tinciones, muchas células y sus componentes serían prácticamente invisibles bajo el microscopio, ya que suelen ser más transparentes o presentar contrastes muy bajos. En el aumento del contraste y visibilidad, las tinciones permiten distinguir mejor las células del fondo, resaltando sus estructuras internas y facilitando su observación. En la identificación de estructuras celulares específicas, las tinciones pueden resaltar organelos específicos como el núcleo, citoplasma, la membrana celular. En la diferenciación de tipos celulares, al teñir las células con reactivos específicos, es posible identificar distintos tipos celulares en una muestra. En el diagnóstico de enfermedades, las tinciones son esenciales en histología y hematología para detectar alteraciones celulares que pueden indicar enfermedades. En el estudio de procesos biológicos, algunas tinciones permiten visualizar procesos celulares específicos como la apoptosis, mitosis o la presencia de daño oxidativo. La saliva es un fluido biológico complejo que juega un papel crucial en la salud oral. Contiene células epiteliales, bacterias, enzimas y proteínas que ayudan a la digestión, la lubricación y la protección contra infecciones. La saliva también contiene antibióticos naturales que ayudan a prevenir la proliferación de bacterias patógenas. Los materiales que se utilizaron fueron primeramente la muestra de saliva fresca, un portaobjetos y un cubreobjetos, azul de metileno, gotero,
papel absorbente, agua destilada, un hisopo estéril y como principalmente el microscopio para realizar su estudio. El procedimiento que se realizó como primero fue la recolección de la muestra, en donde se tomó una pequeña cantidad de saliva de la cavidad oral utilizando un hisopo estéril. Como segundo se hizo la preparación de la muestra, en donde se colocó la saliva en el centro del portaobjetos. Se añadió una gota de azul de metileno y luego agua destilada para diluir la muestra y mejorar la visualización de las estructuras celulares. Como tercero, se hizo la colocación del cubreobjetos, en donde se cubrió la muestra cuidadosamente con un cubreobjetos, evitando la formación de burbujas de aire, y se absorbió el exceso de líquido con un papel absorbente. En la observación microscópica se comenzó con el objetivo de 10x para localizar la muestra. Luego se lo aumentó a un objetivo de 40x para observar los detalles celulares y como último se tomaron fotografías a las muestras para su posterior análisis. En los resultados, durante la observación microscópica de la saliva se identificaron las siguientes estructuras. Como primero, células epiteliales de la mucosa oral, que estas son células grandes con forma irregular y núcleo visible en el centro, en donde estas células se desprenden constantemente de la mucosa bucal y son las más comunes en la saliva. Como segundo, se observaron agrupaciones celulares, en donde en algunas zonas de la muestra se observaron células individuales y en otras se observaron agrupaciones de varias células epiteliales, en donde estas agrupaciones pueden formarse debido a la exfoliación natural de la mucosa o por la adhesión de células entre sí. Como tercero, se observaron partículas de comida, que son pequeños puntos dispersos en la muestra que fueron identificados como restos de alimentos, en donde estas partículas varían de tamaño y pueden aparecer con un color diferente al de las células debido a su composición. La presencia de estos restos de comida en la saliva es normal, especialmente si la muestra fue tomada después de ingerir alimentos. ¿Qué características morfológicas podrían estar asociadas con el envejecimiento celular? Entonces, a medida que las células envejecen, comienzan a mostrar alteraciones en el núcleo que pueden incluir cambios en su tamaño y forma. En muchos casos, la cromatina, que es el material genético dentro del núcleo, se condensa o se dispersa de manera irregular, lo que puede afectar la expresión genética y función celular. Una característica principal que puede estar asociada con el envejecimiento es la variación en el tamaño celular, ya que algunas células pueden volverse más grandes debido a la acumulación de daño, mientras que otras pueden reducirse o perder su estructura normal, en donde estos cambios pueden comprometer la capacidad de la célula para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y afectar la integridad del tejido al que pertenece. Como tercera pregunta, tenemos que ¿cómo crees que estos cambios afectan la función celular en el contexto del envejecimiento? Al observar las células de la saliva bajo el microscopio, me di cuenta de que el cuerpo está en un constante proceso de renovación, pero con el tiempo este mecanismo se vuelve más lento, ya que las células epiteliales de la boca, que normalmente se están desprendiendo y se reemplazan sin problemas, pueden empezar a hacerlo con menos eficiencia a medida que envejecemos, en donde esto puede hacer que la mucosa oral sea más frágil, tardando más en sanar si hay una herida o siendo más susceptible a infecciones debido a que la barrera celular ya no se renueva con la misma rapidez. Diferencias entre células epiteliales y sanguíneas. Organización y disposición. Células epiteliales suelen estar agrupadas en capas o formando estructuras cohesivas. Células sanguíneas se encuentran dispersas sin un patrón específico de organización. Función. Células epiteliales forman barreras protectoras en órganos y tejidos, participan en funciones de absorción, secreción y protección. Células sanguíneas transportan oxígeno, eritrocitos, defienden el cuerpo contra infecciones, leucocitos
leucocitos y participan en la coagulación plaquetas. Forma y estructura. Células epiteliales son más grandes con una forma regular o poligonal, algunas parecen alargadas y con bordes definidos. Células sanguíneas son más pequeñas y redondas. Los eritrocitos tienen forma bicóncava sin núcleo, mientras que los leucocitos tienen núcleos de distintas formas. Reflexión sobre la importancia de la microscopía en el estudio del envejecimiento. El uso de la microscopía en el estudio del envejecimiento celular es una herramienta fundamental para comprender los cambios que ocurren en las células a lo largo del tiempo, a través del análisis de las células sanguíneas epiteliales bajo el microscopio. Hemos podido observar de primera mano las alteraciones morfológicas de las células que se relacionan con procesos como las de la senescencia y el estrés oxidativo, observando las diferentes formas y tamaños de cada estructura celular. Además, esta experiencia nos hizo valorar el papel de la microscopía en la medicina y la biología, ya que permite detectar tempranamente signos de deterioro celular que podrían estar relacionados con enfermedades como anemia, trastornos inmunológicos e incluso enfermedades neurodegenerativas.